Quisiera saludar en este día en especial a todas mis hermanas, madre de la iglesia, junto a mi esposa. Sé que ella les dio un saludo y yo también les escribí ahí lo que Dios habla acerca del privilegio que Dios da a las mamás. El milagro de la vida, el milagro de ser madre. Y cuando Dios habla en su palabra y dice que las madres, dice las esposas, Dios les llama coherederas de la vida. ¿Sabe por qué le llama coheredera de la vida? Porque Dios, en conjunto con la esposa, permite que nazca un nuevo ser. Es decir, interviene en el nacimiento de un nuevo ser, interviene Dios en su poder creativo, en lo que está dispuesto en aquella concepción que se produce, ¿cierto? E interviene también, en este caso, ¿cierto? La hermana que es madre, porque Dios ha dispuesto en su ser todo lo necesario para que lo que Dios preparó genéticamente y por supuesto divinamente comience a germinar dentro de la matriz de ahí en el cuerpo, dentro, cierto, de la mujer. Y Dios hace partícipe a la mujer del milagro de la vida. O sea, Dios dice, Dios dice, doy la vida. Y la vida dice, la doy en conjunto con la mujer, ¿cierto? A través, ¿cierto?, de esta concepción divina. Por eso le habla, ¿cierto?, a la esposa, le dice, ¿cierto?, que ella comparte este privilegio de ser coheredera, que significa en conjunto con Dios, para traer la vida de nuevas personas. Y eso, para Dios, la vida es algo muy especial, es algo extraordinario. Dios es el creador de toda vida. Todo lo que usted ve en la tierra, lo que tiene vida, ha sido creado por Dios. El hombre no ha creado nada que tenga vida propia, porque la computadora no tiene vida propia. Podríamos pensar que a lo mejor la inteligencia artificial tiene vida propia, pero no lo es. Porque si a la computadora le falla un algoritmo, se quema una memoria, etcétera, 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 hasta ahí llegó y tampoco es una vida, es una inteligencia artificial, no es vida. Y en esto Dios pone a las mujeres en una posición extraordinaria y le demanda a los esposos que tengan un trato delicado con ellas. Y no solamente en el día de la mamá, sino que todos los días de su vida, y que los esposos, a través de su ejemplo, o sea, cómo se relaciona el esposo con la esposa, los hijos van a aprender a cómo dirigirse a su mamá. Porque si el esposo le falta el respeto a la esposa, el hijo crecerá viendo eso y hará exactamente lo mismo. Damos gracias al Señor que somos parte de su iglesia y que Dios ha ordenado nuestra vida para que esto no solamente sea un solo día, sino que sea todos los días para los que tienen a sus padres, sus madres, dice que les debemos honrar. Dice, honrar padre y madre. Así que espero que hayan podido los hijos y los esposos celebrar a sus madres que tienen aún con vida y a los hijos que están en el seno de la familia también hayan podido tener una hermosa tarde para regalonearla y por lo menos decirle de todo corazón aquellas cosas que a veces es importante hablar acerca del afecto y de las emociones y de los sentimientos, que son cosas que a veces uno evita un poco hablar. Damos gracias al Señor, así que le damos la gloria al Señor por el milagro de las mamás. Y por todos aquellos que a lo mejor ya no tenemos nuestras mamás cerca, le damos la gloria y honra al Señor
porque nuestras madres nos permitieron llegar a esta tierra, y algunas en forma más excepcional y otras más abnegadas, y la gran mayoría gracias al Señor, de quienes alcanzamos a llegar a los pies de Cristo aún con nuestras madres, para orar por ellas y pedirle al Señor que el Señor tuviera misericordia de sus vidas y que también le pudieran conocer. Así que yo también tengo gozo y consuelo en mi corazón, porque sé que la mamá de mi esposa y mi mamá están ya con el Señor, así como las mamás y papás también de muchos de mis hermanos de la iglesia, y eso es una gran victoria, que ellos ya estén allí en el camino del Señor, porque le veremos, sí, pero ya no como nosotros le recordamos del último tiempo, porque Dios hará algo extraordinario en ellos, en ellas, y en todos los que vamos a estar en las manos del Señor. Así que feliz día para las mamitas. Que el Señor les bendiga. En otras ocasiones en la iglesia siempre nosotros hacíamos algo también especial y orábamos, ¿cierto?, por ellas, por las mamás, y yo creo que eso sería muy bueno, que pudiéramos orar por las mamás este día. Y vamos a hacer esto inmediatamente. Vamos a orar al Señor y darle gracias al Señor por las mamás. Bendito Dios de la gloria, bendito Dios poderoso, Padre. Gracias, Dios bendito, Señor, por su palabra y por toda, Señor, mujer virtuosa, Señor, que ha encontrado, Señor, el Evangelio. Gracias, Señor, porque en este día, Señor, el mundo tal vez comercialmente, Señor, celebra a las mamás, pero nosotros, Señor, miramos más allá para también honrar, Señor, lo que usted ha permitido, Señor, que se establezca dentro de la familia. Porque la mamá, Señor, forma junto al esposo, a los padres, forman parte de lo que usted estableció en el huerto del Edén. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, yo le pido que usted renueve las fuerzas, Señor, de toda mamá, que aún, Señor, está orando por sus hijos, que aún está, Señor, clamando, Señor, por ellos, para que lleguen, Señor, a los caminos del Señor. Para que toda madre, Señor, que en esta hora a lo mejor no está acompañada de su esposo, Señor, por distintas razones, Señor, usted también, Señor, sea el esposo, Señor, y el sacerdote, Señor, de aquel hogar. Y fortalezca, Señor, el corazón, Señor, de toda mamá, Señor, que abnegadamente, Señor, siempre están, Señor, ellas luchando, Señor, y esforzándose por sacar a sus hijos, Señor, adelante. Ilumine, Señor, sus corazones con sabiduría, Señor, para que en el nombre de Jesús, Señor, ella siempre, Señor, busquen en su presencia, como lo hizo Ana, la respuesta, Señor, la fortaleza ante las cosas difíciles de la vida, ante la aflicción y ante tanta situación, Señor, que muchas veces viene a rodear, Señor, la vida de todos nosotros, Señor, pero que en Cristo Jesús, Señor, podemos vencer. Padre, en este día en especial, Señor, sé que usted ama, Señor, a todas las hermanas de Cristo, y en este día, Señor, yo le pido, Padre, que sea usted, Señor, con todas, Señor, mis hermanas, Señor, y que en el nombre de Jesús, Padre, su bendición esté sobre su iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Le damos gracias al Señor. Amén. Así que feliz día, hermanas, y el Señor les bendiga en esta tarde ya. Que haya sido una hermosa tarde y que lo que quede del día, hay que los hijos también manifiesten con gratitud, manifiesten el amor a amén. Su mamá. Sí, amén. Amén, dice la pastora por aquí. Amén. Amén. Lo segundo, hermanos, que antes de ir a la palabra, nos estaban recordando por interno acerca de las primicias. Este martes, desde las 11:30 de la mañana, ahí lo vamos a confirmar el horario, pero este martes va a estar nuestra hermana Karen allí en la iglesia. Vamos a confirmar el horario para que los hermanos que quieran pasar a dejar sus primicias lo hagan pasar a la iglesia, y ese mismo día con la pastora nosotros vamos a dejar también un momento para estar en la tarde, desde las 3 o 4 de la tarde. Ahí vamos a poner en la fecha, o sea, el horario, para que los hermanos que quieran necesiten pasar a dejar sus primicias, como lo hicimos el mes pasado. Y respecto a todos los hermanos que están concentrados arriba en Costa Colorada, lo vamos a hacer de la misma forma, para que usted haga llegar sus primicias y podamos nosotros bendecir a nuestros hermanos de la iglesia.
Amén. Así que oramos al Señor ahora por su palabra para que Dios prepare nuestros corazones y podamos hablar acerca de lo que Dios ha puesto, Señor, para este día. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le pido, Dios de la gloria, en esta hora, Señor, que sea usted hablando, Señor, al corazón de todos nosotros, Señor, por su palabra. Que tome, Señor, usted control. Y en el nombre de Jesús, Señor, Padre, de nuestros hogares, Señor, de toda oposición espiritual, de todo aquello que se levanta, Señor, en contra, Señor, del conocimiento de Dios. Yo, Padre, en esta hora le pido, Dios de la gloria, que usted cubra, Señor, nuestros hogares con su sangre preciosa y que en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venga, Señor, Padre, en esta hora, Señor, su presencia, Señor, a nuestros corazones. Que en esta hora, Señor, Padre, toda cubierta de tinieblas, Señor, toda oposición, todo aquello, Señor, que es contrario, Señor, sea arrancado, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y que usted derrame, Señor, su gracia, Señor, sobre este vaso de barro, Padre, que es inútil, pero si usted, Señor, lo llena de su gloria, Señor, Padre, podremos beber, Señor, de su palabra, para que en el nombre de Jesús, Señor, nuestra vida sea edificada, Señor, por ella. Le doy gracias, Señor, por todas las cosas, Señor, por su palabra, Señor, y por la revelación, Señor, del Evangelio en nuestras vidas, Señor, sin el cual, Señor, ninguno de nosotros, Señor, sería salvo. Le doy, Señor, gloria y honra, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos la gracia y la gloria al Señor. Primeramente, hermanos, haciendo un pequeño recapitulo de lo que compartíamos, ¿cierto? El domingo pasado, hablábamos acerca de la relación, ¿cierto?, de la iglesia con el pecado. Aquella iglesia, ¿cierto?, como la iglesia de Corintios, que había entrado ya en el propósito de Dios, pero había ocurrido algo, ¿cierto?, un pecado dentro de la iglesia. Y veíamos, ¿cierto?, que estaba una reacción distante de lo que el Evangelio enseña acerca de cómo ellos debieran comportarse. Y la pregunta siempre es la misma. ¿Por qué razón nosotros, nuestros corazones, nos cuesta tanto el poder, digo en general, digo al respecto del arrepentimiento? Y en la respuesta nosotros podemos verla de lo que Dios habla acerca de su palabra. Porque, mire, no puede haber arrepentimiento genuino si primero no se conoce a Dios y no se conoce la consecuencia del pecado. Hoy en día escuchamos noticias en todas partes del mundo de lo que está sucediendo. Muchas personas están muriendo a través de esta pandemia. Y hoy día la sombra de la muerte sobre la tierra ha hecho que muchas personas estén en un momento de crisis, en un momento terrible para sus vidas. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque hoy, a través de esta situación, se ha acercado al ser humano, a todos nosotros, la posibilidad más cercana de que podamos morir. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que sucede? Es que mucha gente que uno conversa, las personas, primero, no quieren morir. Segundo, no están preparados para morir. Tercero, hay algunos que temen a la muerte. Mucha gente no sabe acerca de lo que sucede verdaderamente, porque la gente en el mundo habla de muchas cosas con respecto de la muerte. Y la mayoría de las personas teme a la muerte. Pero, ¿sabe? Nosotros lo que no comprendemos, porque nosotros como hijos de Dios sabemos que también podemos morir. Sabemos eso, pero hemos comprendido por la palabra de que nuestra vida debe estar preparada para el momento que a lo mejor nos toque morir. ¿Por qué razón? Porque Dios nos habla acerca de la palabra de la consecuencia del pecado. Y la paga del pecado es muerte.
Pero hay muchas cosas que nosotros no comprendemos cuando hablamos acerca de la paga del pecado es muerte. Y hablamos acerca de qué tipo de muerte es lo que la palabra de Dios nos habla. Y qué tipo de consecuencia es la que tiene el pecado sobre la vida de la persona. Nosotros miramos, hermano, los evangelios. Y esto es una realidad. Muchas personas llegan al evangelio, llegan a la iglesia, no porque se arrepientan de sus pecados, sino que llegan a veces, por lo mismo que estamos hablando, porque a lo mejor están en un momento de su vida que están desahuciados o están enfermos, están pasando algún tipo de grave enfermedad, y uno dice a esas personas, ¿sabes qué, pastor? Es necesario que usted venga a ver a esta persona para que ore y para que le conozca. Hay otras personas que en algún momento están pasando un momento familiar difícil, ya sea porque su familia, su matrimonio, un hijo, se fraccionó, la familia se quebró, la relación, y hay un sufrimiento, hay una preocupación, y muchas personas buscan o llegan a la iglesia bajo esa condición. Otras personas en un momento también de dificultad, ¿cierto? De provisión, de economía, y se ha venido toda su vida abajo, también llegan a la iglesia. Y las personas, ¿cierto? Llegan buscando una respuesta para el dolor que las personas están sufriendo, un dolor de la aflicción que les lleva para estar en ese momento acercando su corazón a Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿cierto?, de aflicción, nuestro corazón viene a estar más sensible, a sentirnos, ¿cierto?, que nosotros ya no tenemos el control acerca de la situación y que aquello que nos rodea no tenemos los medios ni las posibilidades de poder resolverlo. Y sucede. Mucha gente de la noche a la mañana, ¿cierto?, le diagnostican algo y las personas lo primero dicen, no, acércate a la iglesia, ahí van a orar, a la iglesia evangélica, van a orar, Dios te va a sanar, Dios puede sanarte. Y muchas personas pasan por la iglesia de esa forma, llegan a la iglesia. Yo nunca me voy a olvidar de una persona que tenía una leucemia, un joven, que un hermano lo invitó a la iglesia, estábamos en la Guay, la persona estaba desahuciada, era joven. Y la persona, estaban todos sus exámenes malos, tenía menos de 25 años, me imagino. Y la persona fue a la iglesia porque estaba desahuciado. Eh, y nosotros oramos. En ese momento me acuerdo y, y supimos que al tiempo, a la semana o a los días, no sé, pero en poco momento, él se empezó a sentir mejor y se hizo los exámenes y salieron todos buenos. La persona nunca más volvió a la iglesia. No porque tenga una deuda con nosotros, sino porque la persona fue, ¿cierto?, a buscar una sanidad. Pero el mensaje del Evangelio, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Porque si nosotros predicásemos solamente acerca de la gracia y del amor que hemos predicado y hemos hablado de la palabra, desde cuando partimos nosotros desde Semana Santa, hablando acerca de lo que es la crucifixión, la muerte del Señor, la resurrección del Señor, el amor de Dios por todos nosotros y la imposibilidad de vencer el pecado y todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y aún estando dentro de la iglesia, seguimos fallando, pero no como antes. Ojo con eso. O sea, fallamos, pero no nos tiramos el piquero a la piscina del pecado, sino que hay momentos que podemos fallar, y aún así, por el amor que Dios tiene por su iglesia, Dios pone un buen abogado. No deberíamos necesitar abogado porque ya se supone que todos tenemos claras las cosas. Pero ¿cuál es lo que yo estoy hablando en este momento? Es que en la predicación del Evangelio hay algo que es fundamental. Aquello no es un momento en que la persona se acerca solamente para resolver una situación personal, familiar,
sino que el hecho por el cual la persona se acerca al Evangelio es para que la persona se arrepienta de sus pecados. Y muchas veces la persona le dice, uno le dice, pero usted va a morir, arrepiéntase de sus pecados. Y la gente así como que te mira molesta así, ¿de qué tengo que arrepentirme? ¿De qué cosa tengo que arrepentirme? ¿De qué? Como que la persona a uno le está diciendo, le está hablando en chino mandarín. Entonces uno le dice, ¿acaso usted no ha mentido, no ha robado, no ha fornicado, no ha engañado, no ha hecho ninguna de estas cosas? ¿Y sabe por qué? ¿Por qué las personas no tienen en consideración el arrepentirse? Porque no tienen en consideración el verdadero temor a Dios. El temor a Dios, el temer a Dios. Porque el Evangelio también nos habla y nos enseña de un Dios que es grande en amor, pero también es fuego consumidor. Y es parte también del Evangelio comprender lo que Dios habla acerca de su palabra. Mire, yo voy a hablar ahora porque quiero hablar acerca de lo que es la ley y el antiguo pacto, la gracia y el nuevo pacto. Pero usted va a ver que muchos dicen así, hermano, estamos en la gracia. Dios perdona todo, Dios entiende todo. Pero tú te vas a dar cuenta por la escritura que Dios es mucho, mucho, mucho más severo, diría yo, y claro al respecto de aquel que rompe el pacto de la gracia. Oh, pastor, pero si es la gracia es la gracia y la ley, no, la ley era terrible. Y la ley era aquí y la ley era allá. Pero ahora estamos en la gracia, pastor. Y la gracia es el amor de Dios para que, sí, pero hay que entender algo, que Dios es el mismo ley, el mismo Dios del antiguo pacto, es el mismo Dios del nuevo pacto. El amor de Dios manifestado a la humanidad a través de su Hijo. Pero por qué motivo hablábamos? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque primeramente hablábamos acerca de la dificultad de los corintios para entender que no debían seguir pecando. ¿Es por qué? Porque la entrada al Evangelio mismo, mire, aún nuestros hijos pequeños que nos acompañaron a nosotros a la iglesia desde pequeños, ellos vieron la relación de sus padres con Dios, con la iglesia, con los hermanos, con los pastores. Y ellos comprendieron que para sus padres es una forma de ser, una forma de vivir, un estilo de vida. Pero aún nuestros hijos que nacieron en el Evangelio, ellos tienen que conocer a Dios y darse cuenta por qué debemos nosotros tener un temor reverente a Dios. ¿Por qué Dios pone a su Hijo para llevar el pecado? ¿Qué significa el pecado delante de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio es este, que el arrepentimiento no es el dolor. Porque hay personas que a lo mejor dicen así, yo no tengo ninguna necesidad. No estoy en bancarrota, no estoy enfermo. Bueno, hoy cambió, hoy es distinto, porque hoy día esta enfermedad no discrimina ni entre pobres ni ricos. Y hay casos terribles de gente de recursos que con todos los recursos no pudieron evitar que la muerte pasara por sus vidas. Y esto hace temblar al mundo, lo remece, porque no hay una convicción, no hay una respuesta acerca de la muerte, no hay una esperanza. Pero aquí es donde el Evangelio nos habla para que nosotros comprendamos de que nosotros, ¿por qué tenemos que arrepentirnos? Porque hay un Dios soberano, hay un Dios mayor que todos nosotros. Pero el mundo no quiere comprender esto, no quiere sujetar, sino hasta el momento en que a lo mejor, si es que tiene la oportunidad de arrepentirse o antes de morir, porque hay personas que van a morir porque salieron a la calle y dijeron voy y vuelvo y no volvieron. Y la persona no sabía que ese día iba a morir. ¿Por qué razón a nosotros nos cuesta entender esto? Lo vuelvo a decir, porque nosotros no tenemos
o no teníamos nosotros en nuestros corazones, primeramente, el hecho de entender de que hay un Dios que juzgará todas las cosas. Porque el mensaje del Evangelio también es este. Hay un Dios que juzgará todas las cosas. Todo Dios lo juzgará. Mire, hay personas que dicen, yo vivo como yo quiero. Pero si en un momento alguien de tu familia lo asaltaran, Dios lo permita, o pasara por un momento de dificultad, provocando, otra persona le provocó un daño, ¿acaso tú no esperarías que a esa persona le alcance la justicia para que aquello de lo que dañó a la persona que tú amas reciba su retribución por la maldad, por el dolor, por el daño que provocó? ¿Cierto que sí? Porque si tú dices, no, si yo quiero vivir bajo mis normas, pero cuando hay alguna injusticia que ocurre, cuando a ti ya sea que te roban algo, tú quieres que pillen al malhechor y que ese malhechor ojalá reintegre lo que te robó y que en otras palabras haya justicia, y la justicia se aplica porque hay un juicio, porque hay una autoridad, ¿cierto?, que tiene que ejercer un juicio sobre esa persona por el daño que a ti te provocó. Pues bien, Dios está por sobre toda justicia, porque Dios, hermano, al ver la consecuencia de lo que acontece en el huerto del Edén, cuando la mente del hombre es abierta hacia el pecado para practicar el pecado, Dios tiene misericordia para que el ser humano se arrepienta. Y ha hecho todo lo que conocemos por la palabra. Pero ¿cuál es el mensaje que nosotros tenemos que comprender? Que nosotros no podemos considerarnos arrepentidos, porque si nos acercamos al Evangelio por una dificultad, por una cuestión familiar, es porque aún no hemos comprendido quién es Dios, porque hay personas que aún siendo cristianas hablan acerca de Dios como que fuera, no sé, cualquier persona. Lo juzgan, lo cuestionan lo que dice su palabra. No, es que yo estoy en la iglesia, pero yo considero que aquí Dios como que esto y que lo otro, y que aquí... Y yo digo, ¿y esa persona se arrepintió de su pecado cuando vio que la consecuencia de su pecado le llevaría a estar delante de Dios para comparecer por lo que hizo en su vida? No, es que yo pasé por un problema y Dios me lo resolvió, pero es que yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con esto. Mire, Hechos 3:19, vamos a ver, aquí lo tengo. Hechos 3:19 dice así, lo compartía yo con un hermano en la semana. Así que arrepentidos, dice, y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, aquí está hablando, primero dice, arrepiéntete, y la consecuencia del arrepentimiento, dice, es el convertimiento. Te das cuenta que el convertimiento viene producto del arrepentimiento por el cual nosotros entramos en el camino del Evangelio. ¿Qué pasó con el caso de Corintios? Es que pasó lo muy similar a lo que muchos de nosotros nos puede haber pasado cuando llegamos al Evangelio. Llegamos porque nuestra vida no tenía una respuesta, porque estábamos con una tristeza, una depresión, una angustia, una ira, un enojo, un sufrimiento en nuestro corazón. Y Dios se compadeció de nuestra vida y nosotros fuimos recogidos por Dios. Yo sé que Dios recogió mi vida, pero después yo comprendí de que yo no tenía nada bueno en mi vida como para decir que Dios me miró y dijo, no, este vale la pena, lo tengo que salvar. Por el contrario, yo nunca miré mis pecados pasados, sino hasta después de comprender y entender y por supuesto tener una relación con el Señor. Porque la palabra de Dios dice, sí, que en Hechos 3:19, sí, que arrepentido y convertido, dice, arrepentido y convertido. O sea, está el arrepentimiento de los pecados nos lleva al convertimiento de corazón. Y la única forma es que nosotros nos convertamos, es que nosotros consideremos a aquel
que va a estar delante de todos, de toda la humanidad, después de la muerte. Después de aquel momento del juicio, después de aquel momento que la persona parte. Nosotros no le hacemos un favor a Dios con ir a la iglesia. Nosotros pareciera que a veces le decimos a Dios, ya, bueno, ya sabes qué, ya voy a ir. Ya, bueno, Dios, ¿sabes qué? Voy a leer la palabra. Ya, bueno, Dios, ¿sabes qué? Voy a orar. Nosotros no comprendemos que el destino nuestro después de muerto estaba sellado por causa de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque el Evangelio, el estándar del Evangelio, que es el arrepentimiento por causa del pecado, poco a poco, siglo tras siglo, se ha ido secularizando y acomodando. ¿A qué? A la necesidad de las personas, como yo explico. Pero no es una confrontación acerca del destino, para que las personas sepan de por qué Dios nos libra del pecado. Claramente el Señor habla en su palabra para que este arrepentimiento nos lleve, ¿cierto?, al convertimiento. Mire, yo quiero que usted junto conmigo vaya a Lucas 12, 4. Lucas 12, 4. Lucas 12, 4. Dice, ¿a quién se debe temer? Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, o sea, lo primero que yo tengo que entender es que no todo termina cuando usted o yo o la persona muere. Porque la persona dice, la persona murió, ahí terminó todo. No. Dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echarle en el infierno. Si os digo, dice, a este temed. A este temed. O sea, aún por la secularización, por la suavización del evangelio, nosotros presentamos un evangelio de la necesidad, un evangelio que es casi, en algunos casos, no en el nuestro, pero en algunos casos es casi una psicología, es casi un mensaje de psicología, para levantar el ánimo, para sacarlo de la condición en la que la persona está. Pero la persona lo que tiene que entender, lo que usted tiene que comprender, lo que nosotros debemos ver es que debemos temer delante de un Dios que es santo, santo, santo. Y que Dios no permitirá absolutamente ningún comportamiento, ninguna cosa que le ofenda, que tiene que ver con el pecado del ser humano, así como nosotros esperamos la justicia. Si es que el día de mañana a nosotros se nos agraviara, cuando a nosotros hace un tiempo atrás nos chocaron un auto, que yo perdí la cuenta de las veces que nos chocaron por detrás. Nunca lo choqué yo, por detrás. Estacionado correctamente, pum, choca por detrás. Estacionado en una luz roja, esperando que cambiara el semáforo, chocaba por detrás. Esperando antes de salir de aquí de la cuadra, sin habiendo ningún auto, las otras pistas todas despejadas, a las 6:30 o 6 de la mañana, pum, el auto que venía despacito, pum, chocaba por detrás. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo nos miran? ¿Cómo? Ya, en algunos de esos casos terminaron en la justicia. Y en algunos de esos casos no llegan absolutamente a nada. Porque al fin y al cabo se lavan las manos, excepto en un caso de una persona que nos chocó, pagó el seguro y esa persona nos reparó el auto de todos los choques que no fueron tan graves, pero que habían provocado su daño, y se restauró y se dejó, y Dios permitió que con esa persona se hiciera justicia. Él no hizo justicia, el Señor no hizo justicia, y la persona respondió y se hizo todo lo correcto, porque ¿cómo queda? Uno queda esperando, ¿cierto?, la justicia, uno queda esperando que esa situación, ¿cierto?, sea remediada. Bueno, ¿cómo cree usted
que Dios va a mirar aquella situación para mirar el pecado y para considerar, para que usted y yo consideremos que la necesidad del arrepentimiento, ¿sabe cuál es? Es que nosotros podamos ser librados del justo juicio de Dios. Porque si yo, así como consideré a esta persona que nos provocó un daño, Dios no dejará de considerar en la vida de toda persona que vive haciendo con su vida una ofensa permanente delante de Él. Porque el mensaje del Evangelio es ese. Es el arrepentimiento y el perdón de los pecados para que nosotros también escapemos de aquel juicio. Para que no comparezcamos. Ese es el Evangelio completo. Está el amor, está el Hijo que se entregó para que el Señor cargara nuestros pecados. Porque por eso Dios puso a su Hijo. Por eso es tan grave. Es tan grave para Dios aquellas personas que simplemente rechazan al Hijo. Porque Dios está poniendo en su Hijo la única posibilidad para que las personas escapen de estar delante de Él cuando corresponde al juicio y acontezca lo que nosotros acabamos de leer en Lucas. Que no temas a aquel que puede matar. O sea, si usted, la persona, hoy se mueren y nosotros estamos en Cristo, yo sé que el morir no todo termina ahí, porque estoy a cuentas con Dios, porque me arrepentí. Todo lo que está pasa, pero hay un momento en que todos estarán delante de Dios para juzgarle, y Dios juzgará cada uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Hará un justo juicio, y no es película. No es una película, no es un cuento, no es una ficción, está escrito en su palabra. Miren, en Romanos capítulo 2 dice, el justo juicio de Dios. Dice, por lo cual dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, Dios dice, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mira, te voy a decir una cosa, cuando sale un varón con su esposa y alguien le piropea o molesta a su esposa, ese hombre se enoja, porque están provocándole a celos, ¿cierto?, a la esposa. Pero cuando ese varón hace lo mismo en la calle con otra persona, no se acuerda. Cuando ese varón molesta a una joven o a una mujer o le dice cosas groseras y desagradables, no se acuerda de que si se la dijeran a su hermana, él inmediatamente iría a cobrar venganza. Eso es lo que está diciendo. O sea, yo lo hago, practico esto, ofendo a Dios, pero no lo hagan con alguien de mi familia, porque ahí es injusto. Esa es la justicia que tiene el hombre, pero lo que está diciendo acá, pero Dios dice, yo veo, dice, lo que hacen y los que critican y los que quieren juzgar y condenar a lo otro, dice, porque dice, tú que juzgas, haces lo mismo. O sea, es una justicia nuestra, la justicia nuestra no sirve, porque es una justicia contaminada, por así decirlo. Por eso el único que va a juzgar va a ser Dios. Dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y pregunta, dice, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Por qué tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados? No, es que estoy triste, tengo depresión. Tú tienes que arrepentirte de los pecados, porque un día comparecerá delante de Dios. Porque Dios te juzgará. Dios juzgará la vida de todo ser humano. Y lo que no se enseña y lo que no se predica a veces correctamente, el mensaje del Evangelio, que es un mensaje de la gracia, es que nosotros debemos temer al Dios eterno, poderoso. Mira, Dios no se cansa, Dios no se agota, Dios no se fatiga, Dios es inmutable, Dios es incorruptible, Dios es luz, Dios es perfecto, Dios es santo, Dios ama la justicia, Dios ama la verdad, Dios nunca estará de mano de aquel que está preparando su vida para hacer maldad. Dios ama al prójimo, Dios ama la amabilidad, el hecho que nosotros tengamos todo aquello fruto del Espíritu, porque Dios creó al ser humano, escúchame bien, con una moral idéntica a la de él.
¿Por qué es tan importante la moral de Dios? Porque la moral de Dios es a la cual nosotros debemos mirar cuando miramos nuestra propia vida. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ese es el mensaje que Dios habla acerca del Evangelio, para que nosotros comprendamos que lo que Dios ha puesto es para que nosotros no comparezcamos delante de Dios en ese momento. Por eso Cristo muere en la cruz por nosotros. Por eso el mensaje del Evangelio no es un mensaje de psicología. Por eso el mensaje del Evangelio habla de arrepentimiento y convertimiento. ¿Para qué? Para considerar al Dios que juzgará. No importa si es presidente, no importa si fue dueño de empresa, no importa quién haya sido, ni lo que haya hecho, ni lo que haya desarrollado para el mundo, no importa. Porque si la persona vivió y desechó a Jesús como Señor y Salvador, Dios te está diciendo, yo te di la oportunidad para que no me conozcas como juez, para que no comparezcas ante mí, porque yo puse a mi hijo para que él cargara tus pecados. Yo un día le decía, arrepentimiento. ¿Sabes lo que es el arrepentimiento? El arrepentimiento que lleva al convertimiento, porque las personas están dentro de la iglesia y pareciera que, como los de Corintios, dice, no, sí, estamos aquí en la iglesia, pero bueno, hay que ser un poquito tolerante, hermano, con el pecado. Y ahí donde verdaderamente no eran en Corinto estaban los griegos. El evangelio viene a los judíos. Pero los judíos, ¿por qué son tan distintos? Porque los judíos conocían a Jehová. Esa es la gran diferencia. Ellos sabían quién era su ancestros, conocían acerca de Jehová, acerca de quién es el Dios a quien ellos debían considerar en su vida. Nosotros, como yo le decía, ¿qué es lo que no comprendemos? Que Jesús, mire, carga por nosotros el pecado. Yo hace poco a poco le explicaba y le decía, ¿qué tolerancia crees tú y qué pensamiento crees tú que Dios tiene acerca del pecado? ¿Qué crees tú que Dios piensa acerca, vuelvo a decir, de aquella persona que está planificando en su mente y en su corazón hacer daño a otro, para abusar, para hurtarle, para herirlo, para confabular, para aprovecharse, para con pensamientos incorrectos, ver la forma de robarle o hacer daño al prójimo? Porque Dios vela por la humanidad. Dios no se casa con uno o con otro, o con una familia o con otras. No, Dios vela por la humanidad, por toda la humanidad, por todo el tiempo. Entonces, ¿cómo ve Dios el pecado del ser humano? Lo ve de la forma más asquerosa posible. Yo hace poco decía a una persona, decía, ¿sabes cómo es el pecado delante de Dios? Yo decía, mira, ¿qué pensarías tú si tú vas al restaurante más elegante, te sientas en la mesa más extraordinaria, con los cubiertos, una mesa, yo he visto mesas muy, 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 muy elegantes, muy, muy, muy arregladas. Y aquella persona que viene a servirte, a atenderte, está cubierto con barro de la cabeza a los pies. Ahora piensa que eso no es barro, sino que es humano. Lo mismo, humano. ¿Cómo hiede esa persona? Harían todas aquellas personas que están alrededor imposibilitados de comerse cualquier cosa, asqueado del hedor de la presencia de aquella persona que está cubierto, porque si hay algo que, mire, a veces uno se dice de los animalitos, ¡ay, qué fuerte aquí! Parece que hay olor a perrito muerto, dicen los por ahí. El ser humano hiede, pero potentemente, pero varias cientos de cosas más que un perrito que murió. Muy hediondo. Imagínense, usted podría soportar, ¿sabe? Para que usted entienda, la presencia del pecado en las personas para Dios es algo completamente abominable. Abominable. En la presencia de Dios, por eso la palabra, usted entienda, dice, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Por qué?
¿Por qué Dios pone a su Hijo? Porque Dios, mire, cuando Jesús carga nuestros pecados, eso fue algo que nosotros no entendemos, pero fue algo atroz. Jesús dice, sin tener ninguna relación con el pecado, se hizo pecador por nosotros. Porque Jesús, estando en la cruz, dice, maldito el que es colgado en un madero. Jesús estuvo allí por nosotros. Y el Padre vio ese pecado inmundo de toda la humanidad. O piense usted en todos los pecados que pudieran haber, y Jesús los cargó por nosotros, haciéndose delante de Dios completa y totalmente pecador, sin haber cometido pecado, porque eso es lo que dice la Escritura. ¿Cómo piensa usted que habiendo su Hijo, mira, porque no solo fue el padecimiento de la muerte del Señor, no solamente fue el momento del morir de su cuerpo, sino aquel momento increíble de que un Dios santo cargara la inmundicia de nuestro pecado? ¿Qué cree usted que Dios pensaría después para aquellas personas que habiendo puesto a su Hijo en oprobio, como dice Isaías 53, para sacrificarlo y que nosotros tuviéramos un beneficio, porque la cruz fue el padecimiento de Cristo para un beneficio nuestro, que después nosotros rechazáramos a su Hijo y simplemente le dijéramos a Dios, ¿sabes qué? Yo no te necesito. Yo vivo bien así como estoy, vivo bien con lo que tengo, vivo bien con la vida que yo tengo. Por eso dice acá que dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque Dios va a decir, no lo entiendo. Yo puse a mi Hijo, se encarnó, vivió, predicó mi palabra, lo envié para que diera el mensaje a la humanidad. Y lo escucharon porque era mi Hijo. Él fue además a ocupar el lugar como cordero. Y además cargué la inmundicia, aquella copa, ¿cierto? Que Jesús le dijo, Padre, si haz pasar esta copa delante de mí, y si no, Señor, que se haga tu voluntad. Y Jesús, ¿cierto?, la toma y va a la cruz para cargar nuestros pecados. Y el Padre dice, yo hice esto por amor, puse a mi Hijo. Y hay algunos que se disfrutan en su pecado y no me consideran a mí, dice Dios, ni siquiera me consideran a mí, menos consideran a mi Hijo. Y no tienen ni temor de mí, ni piensan rendir. Hoy la gente tiene temor, porque saben que en cualquier momento la muerte puede venir. Puede venir, la persona se puede contagiar y puede morir. ¿Pero por qué tienen temor? Porque no están preparados. No saben, no lo entienden. La gente tiene un pavor, un terror, un pánico a morir. Pero ahí la palabra de Dios nos habla que hay algo que viene después. Tú tienes que considerar a Dios. ¿Por qué Dios habla de un justo juicio? Porque Dios puso a su Hijo para cargar todo ese pecado sobre nosotros. Entonces la persona dice que la gracia. Pero en esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que comprender? Que dice que el precio del perdón de nuestros pecados tuvo un costo sobre su Hijo, que es terrible el que Jesús cargara esos pecados por nosotros. Por eso el Señor le dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado en aquel momento en que Jesús está cargando los pecados de la humanidad? Por eso dio el mensaje del Evangelio, arrepiéntete por causa de los pecados, porque hay un Dios que viene sobre ti y te va a juzgar. Él ha puesto a su Hijo por amor, porque las personas dicen, no, si Dios es un Dios de amor y no hay de qué vivir y estamos en la gracia y como estamos en la gracia, entonces yo no tengo problema para vivir, ¿cierto? Acerca, estoy buscando acá rápidamente este versículo conocido. Está fallando la computadora. Ya. Porque ¿cuáles son las características de la
de la moralidad de Dios, el amor, la justicia, la verdad, la sabiduría, la santidad, por solamente nombrar algunas, porque podríamos estar hablando muchas horas. Y en el amor dice, en Juan 3:16, ¿cierto? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero continúa. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esto continúa y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. El mensaje del Evangelio es la consecuencia de la muerte por causa del pecado. No es el Evangelio para que la persona diga, oh, ¿sabes qué? No, yo estaba enfermo, Dios me sanó y no. La persona nunca se arrepintió. La persona entró por un momento de crisis emocional, a un momento de la necesidad de una respuesta, pero nunca vio al Dios que puso a su Hijo para que nosotros fuésemos movidos de las tinieblas a la luz, para que nosotros escapásemos de este juicio, de esta ira venidera de Dios, del justo juicio de Dios, de la consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y ya vimos por causa del Evangelio según San Lucas, que Dios habla, ¿cierto?, cuando Él dice de que no temamos a aquellos que pueden matar el cuerpo, porque Dios está hablando de que hay una primera muerte y una segunda muerte. Primera muerte y segunda muerte. Lo habla también, ¿cierto?, en Mateo 10, cuando dice, ¿a quién se debe temer? Así que no los temáis, dice, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que has oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis, dice, a los que matan el cuerpo. Dice, más, dice, el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ve, aquí aporta, en Mateo aporta un antecedente, el alma y el cuerpo. Mata el cuerpo, pero no puede matar el alma. Mata el cuerpo, pero el alma sigue viva. O sea, sí hay vida después por la palabra de Dios, después de esta vida. Y las personas, ¿saben por qué no quieren morir? Porque de una u otra forma saben que han hecho lo incorrecto. Saben que no están a cuentas con Dios, porque sé que Dios por misericordia hará llegar el Evangelio a toda persona del mundo, a todo ser humano. Pero las personas no saben que no están a cuenta, no están preparadas para morir. Porque después vendrá un juicio a aquellas personas que su conciencia no les deja estar tranquilos. Saben que responderán. Porque en el momento, una cosa es estar en el momento para morir. Y otra cosa es decirle a la muerte, no, yo no estoy ni ahí. Hoy día los jóvenes, no, si no estoy ni ahí. Y hacen y salen a delinquir y no saben que en ese momento van a morir. Y de ahí ya no hay nada más que hacer. El rico que estuvo, ¿cierto?, en el Hades, cuando estuvo allí también, ¿cierto?, el rico y Lázaro, él dijo, déjame ir a la casa de mis hermanos para advertirle acerca de este lugar de tormento. ¿Por qué Dios pone a su Hijo? Para que nosotros no lleguemos a ese lugar de tormento. Porque aún en ese lugar llamado el Hades, el alma no es destruida. El alma en el Hades es atormentada. Ay, pastor, no hable estas cosas. Hay que hablarlas. Forma parte del Evangelio. Amén. Temed a Dios. Temed a Dios y guardad su santidad, sin la cual nadie le verá.
porque nosotros tenemos que tener un temor reverente. Tú tienes que entender, Dios no es psicólogo, no es psiquiatra. Dios dio extraordinarias promesas de sanidad para la enfermedad y Él ha prometido venir a transformar nuestro corazón y nos ayuda a vencer. Pero lo primero que tú tienes que mirar es el pecado que está en ti, porque ese pecado tuvo un precio y si ese pecado no hubiese sido cargado en la cruz, ese pecado te llevaría a cuando tú muriese y tu alma simplemente después iría directamente al Hades. Ni siquiera para ser destruida todavía, sino que esa alma va a estar allí hasta lo que habla Apocalipsis 20, si no me equivoco, y que también lo menciona el libro de Daniel. Lo vamos a ver, no te preocupes, lo vamos a ver. Y recién allí, esa alma, después hay un periodo habla del Señor que es el periodo del milenio. O sea, todas las personas que murieron y que rechazaron a Dios, sus almas ya están en el Hades siendo torturadas. ¿Quiénes los torturan? Lea el rico y Lázaro. Vea quiénes los torturan. Vea lo que Lázaro dice. Cuando dice, estoy siendo, Padre Abraham, le grita, estoy siendo atormentado en esta llama. Envía a Lázaro para que moje, dice, la comisura de mis labios. O sea, ¿por qué Dios? Mira, si la muerte, la consecuencia de la paga del pecado, porque muerte por causa del pecado, no hubiese sido algo tan grave, hubiese sido algo relativo, hubiese habido, no sé, tú piensas que Dios habría puesto a su hijo para que cargase con la inmensa inmundicia del pecado sobre su hijo, para que nosotros fuésemos perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús murió, Él murió, Él ocupó mi lugar, Él murió por ti y por mí, y Él pagó el pecado mío e igual muerte. Y Satanás dijo, oye, pero ¿cómo estos están entrando al reino de Dios así gratuitamente? ¿Y su pecado? No, pues le dice Dios, yo soy Dios, como dice Romanos capítulo 2, soy un justo juez, no soy un juez incorrupto. Y el pecado del pastor Claudio, que los tuvo más bien dicho, ¿cierto? Mi hijo Cristo dio su vida por él. Y la consecuencia del pecado del pastor fue pagado por Cristo en la cruz. Aquí está. Aquí está el certificado de muerte. Aquí está. Y aquí están los pecados. Aquí está. Porque dice, además, que en la cruz había un acta. El acta donde Satanás tenía anotado. Claudio de la Fuente hizo esto. Jesús dice que él tomó esa acta y la clavó ahí en medio de la cruz. Por eso el pecado no es algo trivial. El mundo dice hoy día, los psicólogos dicen, no, el pecado no existe, el pecado no es real, el pecado es un amedrentamiento de la psicología, del aprovechamiento del hombre para controlar a la humanidad. Puede que en cierta forma muchas personas hayan abusado en forma completamente lejos de lo que persigue el Evangelio para hacer cosas tal vez así. Pero el pecado de lo que Dios describe por su palabra y lo que significa de la paga al pecado por Jesús en nosotros es algo que tiene que ver con la eternidad del ser humano. Porque Dios no nos creó a nosotros para que muriésemos, la persona murió y después echamos, cierto, la vida a esa persona a un tajo. No, simplemente. No, Dios nos creó para que nosotros no muriésemos. Dios no nos creó para que el alma se saliera del cuerpo. Dios nos creó para que estuviésemos con Él eternamente y para siempre. Pero la paga del pecado es muerte por causa de que aquel pecado trajo la condenación de aquello que es el juicio de Dios sobre la humanidad. Entonces el mensaje del Evangelio, cuando leímos recién acá en Juan 3:16, no es solamente Juan 3:16, sino que Juan 3:16, de 3:16 en adelante al 21, porque claramente tú tienes que entender que dice, ¿cierto? Y esta es la condenación. Hablemos también de Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay personas que le dicen, oye, pero recibe a Cristo, ya no, si mañana. Pues, no, ¿sabes qué debería decirle? Arrepiéntete. Arrepiéntete porque por causa de tus obras serás juzgado por Dios.
y Dios saldrá a tu encuentro porque hoy sale como un salvador. Él vino como un salvador para que tú escapes de este juicio. Porque nosotros necesitamos de Dios en nuestras vidas por cuanto Dios puso a su Hijo en una provisión, porque era imposible. Usted nació, era guagüita, no pecó, creció un poco más, no pecó, ya tenía 5, 6, 7, 8 años, ya empezó a ver cosas incorrectas, empezó a pecar. Empezó a contaminarse, a mirar por el internet, a mirar el teléfono, a llenarse de inmundicia, de pornografía, etc. Hoy día la gente que no teniendo al Señor, pero en el Señor, es adicta a la pornografía. Usted en estos días que está el tema de la cuarentena, el consumo de pornografía en los sitios web de pornografía ha aumentado, no sé si un 800%, no tengo idea, pero ha sido una cuestión abismante, abismante, por causa de la herencia. El pecado es algo serio, porque la paga del pecado es muerte, pero no es la muerte solamente del cuerpo. Por eso, mire, yo quiero que usted comprenda, nosotros recibimos un evangelio, pero nosotros recibimos un evangelio y no conocemos al Dios al cual nosotros debemos temer. Usted debe temer a Dios, porque nosotros estamos hoy día en un nuevo pacto. Estamos en el pacto que Dios establece por su sangre, que es el pacto de la gracia. Mira, yo quiero que vaya usted conmigo a Deuteronomio 5, 22, 23. Deuteronomio 5, 22, 23. ¿Sabe por qué algunas personas no se pueden arrepentir de sus pecados? Porque no temen a Dios. Y aún los que estando dentro de la iglesia no temen a Dios y no lo consideran. No ha habido ese arrepentimiento de convertimiento. Dice Deuteronomio 5, dice por título, el terror del pueblo. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz. Y no añadió más, y la escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijiste, he aquí Jehová, nuestro Dios, nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. ¿Sabe por qué dijeron eso? Porque ellos sabían, el pueblo de Israel sabía, que no ha habido hombre que haya visto con sus ojos a Dios y que siga vivo. Por eso Moisés, cuando Moisés le dice que quería verle, Dios le dice, imposible, que quieres morirte ya. ¿Quieres morirte ya? Le dice, mira, yo te voy a poner en la hendidura de la roca y te voy a dejar que vea mi espalda, porque no ha habido hombre que me vea y que siga vivo, porque nuestra vida es nada. Nuestros 80 o 90 o 100 años que algunos alcanzan es nada comparado con la eternidad de Dios. Pero después de esto hay una consecuencia, hay un vivir, hay un momento en que responderemos. Dice, hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, pregunta, ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué este gran fuego, dice, nos consumirá? Si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y mire lo que dice Jehová, dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Y mire lo que dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón
aquí está hablando Jehová, que me temiesen, dice, que me temiesen a él, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. El pueblo de Israel tuvo una experiencia terrorífica en el capítulo de Éxodo, cuando en Éxodo 19 está la preparación por parte de Dios a la instrucción que le da Moisés para que ellos guardaran santidad para poder entrar al monte de donde el Señor estaba. Y los que traspasaban cierto nivel del monte simplemente iban a morir por causa de los pecados. Y aquí Dios le está diciendo, dice que verdaderamente Dios sabe qué es lo que hace. Dice, fue una experiencia, miren lo que dice, el terror del pueblo. O sea, fue una experiencia terrorífica, aún para el mismo Moisés. Escuchar allí la voz de Dios en medio del monte. Y ellos vieron, y ¿sabe lo que produjo? ¿Qué produjo esto en esta generación del pueblo de Israel? Temor. ¿Qué es lo que es el temor? El temor, dice en el hebreo, es yaré. Y yaré, ¿sabe lo que es? El temor ¿a qué? El temor a la moralidad de Dios. Es un temor moral. Un temor moral. En cuanto a qué? A la santidad y la moral de Dios. Ese es el temor, porque cuando las personas hablan de temor, hablan del temor de aquello, no, yo te voy a asustar y soy tincado y soy el Dios que lo único que voy a hacer va a ser poner en ti temor. Me tienes que temer. Tienes que entrar a mi presencia. No, Dios está hablando de un temor moral. Del temor moral por estar nosotros delante de Dios, de un temor moral. Ese fue el temor cuando Jehová dice, quien diera que tuviesen tal corazón, dice, que me temiesen. Y cuando esa palabra temiesen, habla del temor yaré, del temor a la moralidad de Dios. Y guardasen todos los días todos mis mandamientos por causa del temor a la santidad y a la moral de Dios. El pueblo de Israel lo vio porque ellos lo vieron. Ellos vieron allí el monte, vieron y escucharon aquella tierra, aquella potente voz que les habló, cómo temblaba, cómo salía el fuego de allí, de en medio de la presencia de Dios. Y ellos dijeron, ¿para qué? ¿Por qué Dios busca esto? Dice, para que les fuese bien a ellos y a sus hijos para siempre. Para siempre. El por qué Pablo habla, cuando habla al pueblo de Israel, de una forma que el pueblo de Israel, ¿por qué Dios le habla acerca del arrepentimiento y no les tiene que hablar acerca de Dios? Porque ellos conocían a Dios. El pueblo de Israel conocía a Dios. Ellos conocían acerca del Éxodo, conocían acerca de la experiencia de Moisés. Los fariseos dependían todo lo que era la ley mosaica y ellos estaban en la ley y sabían, ellos temían a Dios, pero eran religiosos. Ellos conocían a Dios, pero eran religiosos. Ellos no dudaban de que Dios iba a poner justo juicio, pero eran religiosos. Y es más, Jesús les dijo que lo que ellos enseñaban respecto de la ley de Moisés y el pacto que Dios había hecho era correcto, porque Dios sí iba a poner un juicio. Y ellos vieron y dijeron que en el mismo instante que Dios se manifiesta a sus vidas, ellos dieron cuenta, el pueblo de Israel, mira, el pueblo de Israel, ellos tienen claro acerca de quién es Dios y ellos temen a Dios. Y temen a Dios en sus corazones. Pero el problema es con nosotros hablando ahora como parte del gentilicio del mundo, que nosotros los latinos no tenemos el conocimiento acerca de quién es Dios. Y a veces se nos abrió la puerta del Evangelio para entrar por una necesidad o porque algunos que nacieron en casa de evangélicos con sus padres. Por eso después los hijos simplemente no temen a Dios porque no le conocen. Y simplemente viven su vida y hacen lo que ellos quieren. Porque para poder tener ese temor moral, primero hay que conocer al Dios que va a traer el juicio, al Dios que puso a su Hijo, al Dios que hizo un nuevo pacto. Dios hizo un nuevo pacto por la gracia. Aquel pacto que
que Dios trae. ¿Cómo se selló el pacto? El pacto del Antiguo Testamento se selló, yo se lo voy a leer si usted está anotando, en Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ese fue el pacto que Dios hizo cuando Dios entregó la ley. Dios hizo un pacto. Cuando Dios hace ese pacto, Dios lo selló con la sangre, lo hizo Moisés. Vamos acercándonos a lo que usted tiene y yo y tenemos que comprender. Eso dice al respecto del pacto. Y en Hebreos 9, usted se va a dar cuenta de que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En Hebreos 9, 19 en adelante dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es mi sangre, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todos purificados según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. ¿Qué está diciendo aquí? Dice, la sangre del pacto que Dios ha mandado. ¿Qué está diciendo? Dice que roció el mismo libro y también roció, dice, a todo el pueblo. O sea, eso es lo que está diciendo aquí, que Moisés, ¿cierto? Viendo lo que estaba sucediendo, Moisés tomó de aquella sangre para sellar el antiguo pacto o la ley, y tomó la sangre de aquel corderito, y con esa sangre roció, ¿cierto?, el tabernáculo, y roció, ¿cierto?, los vasos del ministerio, y también con esa sangre, dice, el mismo libro, y con esa sangre también sobre el pueblo. ¿Para qué? Para sellar el pacto. Entonces, cuando Jesús viene a predicar el evangelio, ellos comprendían perfectamente bien quién era Dios, cuál era la consecuencia y qué es lo que significaba estar completamente fuera de Dios. Cuando Jesús le habla acerca de que viene un nuevo pacto y el Señor le dice: esta es mi sangre que por todos vosotros derramada, ellos sabían perfectamente, y lo que a los judíos no les gustó fue de que Jesús viniera a anunciar que el antiguo pacto, que la ley de Moisés venía a ser, dice, según ellos, sacada o abolida. Y Jesús les habla y le dice: no, la ley no es abolida, sino que la ley es cumplida en mí y es reemplazada por una mejor ley. Porque si la antigua ley hubiese sido suficiente, ese fue el problema de los judíos. Que ellos dijeron: no, o sea, ¿cómo si este pacto lo hizo Moisés y nuestros padres, y tú vienes a traer un nuevo pacto? Si el problema con ellos no fue porque Jesús no les tuvo que predicar a ellos para que conocieran a Dios. No sé si me está entendiendo. Jesús no le dijo a los judíos: oye, conozcan a Dios y teman, porque van a tener que dar cuenta delante de Él. Sino que Jesús le está diciendo: yo soy el que estoy anunciado por los profetas y vengo a cumplir. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen. Y a los pobres les he anunciado el evangelio. El problema de los judíos fue que ellos iban a terminar la ley y venía, ¿cierto?, la gracia de Dios y para el pueblo de Israel. Pero para nosotros, los latinos, o que somos personas que veníamos de un sistema católico religioso, que no teníamos idea de ley, que no teníamos idea del antiguo pacto y que ni menos conocíamos a Dios y que vivíamos como pajaritos pecando y haciendo todo lo incorrecto, nos acercamos al evangelio no por el temor a Dios, sino para resolver aquellas cosas que estaban pasando en nuestra vida, porque no se nos predicó de que había un Dios. Y muchos no lo quieren predicar y dicen: ay, para que la gente no se aleje. Después le predicamos. No, la consecuencia del pecado es muerte. Yo no tengo temor de morir, porque temo a Dios, no porque esté seguro en mí, sino que estoy seguro en su palabra. Ahora dice el Señor, por eso, si no entiende la relación que Dios tiene acerca del pecado, del hedor del pecado, de lo que Jesús hizo, y de que hay una ira de Dios, y aún así tú no te arrepientes y tú no consideras a Dios, es porque entonces no le conoces. No has considerado el precio de tu pecado. Dios dice en su palabra, dice que
mis ovejas oyen mi voz. Yo soy, dice Jesús, dice, yo soy el buen pastor, el que pone su vida, dice, por las ovejas, y mis ovejas oyen mi voz y la obedecen. ¿Por qué? Ahora, si nosotros hablamos de la iglesia, a lo mejor la persona llegó a la iglesia y llegó a la iglesia por una situación X. Ahora a lo mejor, muchos a lo mejor están comprendiendo de que fue lo mejor. Fue lo mejor haber llegado por el problema que hubiese sido llegar a la iglesia para comprender que no solamente Dios iba a resolver ese problema, pero para comprender que el verdadero camino que nosotros estamos siguiendo es por causa de que hay un Dios justo que va a hacer un juicio al final del tiempo, y ese Dios justo va a poner sobre toda persona la muerte segunda. Porque ya vimos la muerte primera cuando Jesús dice, temed aquellos, no temáis a aquellos que matan el cuerpo, sino que después tienen que matar el alma en el fuego del infierno, y ese no es Satanás, porque Satanás no puede destruir el alma del ser humano. Satanás puede torturar el alma hasta cuando se le termine el tiempo. El alma va a ser torturada allí, y cuando el tiempo termine, aún el Hades va a tener que ser también confrontada. Mire, vamos rápidamente a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, 11. Dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron, dice, la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte, dice, y el Hades, donde estaban las almas de todos aquellos que estaban al igual que el rico, esperando que durante todo el tiempo su alma torturada, solamente para ir a comparecer al juicio, para que se cumpliese las palabras de Jesús que leímos recién nosotros en Mateo, ¿cierto? Cuando dice el Señor para que debemos temer acerca de aquel, en Mateo 10:28, que no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el fuego del infierno. Y aquí se cumple lo que dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta, dice, es la muerte segunda. Se da cuenta que se cumplirá allí las palabras que Jesús está advirtiendo. Que esto es por lo cual Jesús vino. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No es el Hades está siendo juzgado. Y también será lanzado al lago de fuego. Ese se refiere al lago de fuego, infierno. Y exactamente esto mismo, está en Daniel 7, del 9 al 10. En el Antiguo Testamento, en Daniel 7, Daniel 7, 9, dice, mire, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego que procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Daniel 7, 9 y 10, Apocalipsis 20, 11 en adelante. Es la misma escena que ve Juan en Apocalipsis acerca del juicio. Es la misma escena que Dios permite que Daniel, como profeta, vea aquel momento del trono de Dios. Aquí en Daniel da detalles acerca del trono y del aspecto del que iba a juzgar. Un anciano de día, cuyo vestido era blanco,
O sea, justo se puso algo aquí que... Perdón. Daniel 7, perdón. Estamos en vivo, estamos en vivo. Anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como una ala limpia, su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente, un río que procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él, millares de millares le servían, millares de millares, ¿quiénes? Los santos de Dios, los ángeles, mientras allí Jehová, mientras el Señor estaba, cierto, haciendo el justo juicio de Dios, el juicio del trono blanco. Y dice, mientras millones de millones, ¿quiénes eran los que describe Daniel? ¿Quiénes eran los que millones de millones estaban delante de él, del anciano de días? ¿Quiénes eran? Eran los que estaban compareciendo para ser juzgados. Esa fue la visión. Ahora la pregunta es esta, ¿usted quiere comparecer allí? ¿Usted quiere comparecer, quiere formar parte de aquellos millares de millares? ¿O acaso no nos damos cuenta que por las misericordias del Evangelio hemos entrado al Evangelio, pero para que nuestros pecados sean perdonados y nosotros no comparezcamos junto a los millares de seres humanos que van a comparecer delante de este juicio, delante de este trono blanco? ¿Por qué? Porque no temieron a Dios y no le consideraron en sus vidas. No le consideraron. Dios no, de esto es lo que Dios nos ha librado, de la muerte segunda, de la tortura horrible del Hades, porque el Hades no es nada comparado con el estar delante de este anciano de día, este Dios que va a ser ahora Jesús el juez. Él va a ser el juez y va a juzgar a millares de seres humanos que van a comparecer delante de él. ¿Por cuánto amaron más el pecado? ¿Sabes por qué tienes que arrepentirte? Porque hay un Dios justo, hay un Dios que está mirando todas las cosas. En Primera de Pedro 1:1, ahora vamos a ir hacia el nuevo pacto. Primera de Pedro 1 dice, en la salutación dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, lo que hemos estado hablando, para obedecer, y miren lo que dice, y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicado. En el antiguo pacto, allí estando Moisés, roció al pueblo para sellar el pacto de la ley. Y ahora con Jesucristo, de la misma forma, con la sangre de Jesucristo, hemos sido también nosotros, dice acá, dice claramente, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ¿para qué? Para cuanto a través de esa sangre, el pueblo de Dios, su iglesia, nosotros fuimos también, allí esa sangre vino a sellar el nuevo pacto. El antiguo pacto, el nuevo pacto. El antiguo pacto que dice que era una sombra de los bienes venideros, dice el libro de Hebreos, para que nosotros tuviésemos y comprendiésemos ahora que el Evangelio no es algo que uno diga, mire, usted y yo, si comprendemos esto, se va a convertir. ¿Por qué razón? Porque usted se da cuenta de que nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios. Dios nos está librando del juicio, de la ira venidera y de la muerte segunda. Por eso le envió a su Hijo, para comprender que de la misma forma, mira, por eso te digo, nosotros no entendíamos esto. ¿Por qué? Porque no venimos del pueblo de Israel, porque no comprendemos acerca del nuevo pacto, del antiguo pacto, y por eso a nosotros nos cuesta entender esto, porque nosotros entramos de un sistema religioso
o de una religión a mi manera, y no comprendemos lo que significó cuando Jesús dice esta es la sangre del nuevo pacto. Y por eso la iglesia hay que instruirla para comprender los planes de Dios y cómo Dios hizo las cosas. La religión católica no salva a nadie, todo lo contrario, la condena, y toda religión la condena. Ni la religión evangélica, sino que el entrar en la sangre del nuevo pacto. ¿Por qué el pueblo de Israel lo comprendía? Porque ellos venían del antiguo pacto, pero ellos no querían salir de ese pacto porque no consideraron a Jesús y no comprendieron el tiempo, dice, de su visitación. Vamos a ir a Hebreos 12, 18, 28, porque nos vamos acercando a Hebreos 12, 18, 28. Tiene por título los que rechazan la gracia de Dios. Dice, ahora usted va a entender a lo mejor un poquito más acerca de lo que pasó cuando el pueblo de Israel estaba pisando el monte y estaba la presencia de Dios y ellos temieron y fue sobre ellos. Y ellos le dijeron a Moisés, no, ¿sabes qué? Habla tú con Dios. Y Jehová mismo dice que esté el temor en el corazón del pueblo para que ellos siempre les vaya bien. Miren lo que dice Hebreo, aquí estamos en el Nuevo Testamento, dice, porque dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego en la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Ahí está hablando justamente de lo que acabamos de leer nosotros en Éxodo. Dice, al sonido de la trompeta y de la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Mire, todo lo que hemos visto es para poder comprender este versículo, porque nosotros no tenemos la cultura ni tampoco la enseñanza del pueblo de Israel, pero Dios dejó el Antiguo y el Nuevo Testamento para que usted y yo comprendamos el carácter de Dios. Amén. Lo vuelvo a leer, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. ¿Cuál monte era? Al monte donde fue convocado todo el pueblo de Israel junto con Moisés. Dice, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual las que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y aún dice, y mire lo que dice Hebreo, dice, si no dice que os habéis acercado al monte de Sión. O sea, el antiguo pacto le acercó al monte físico. El nuevo pacto nos acerca al monte de Sión. Dice, a la ciudad del Dios vivo. O sea, está diciendo que el antiguo pacto solamente les llevó a ese lugar físicamente. Pero dice, si no dice que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Nosotros por el nuevo pacto, nosotros nos tuvimos ahí cuando Moisés, ¿cierto? Y el pueblo de Israel tocaron la tierra de ese monte. Pero nosotros por el nuevo pacto, en una condición, dice, mucho mejor, dice, no os habéis acercado al monte físico, sino dice que mucho mejor que eso, por el nuevo pacto y por la sangre de Cristo, ahora dice, nosotros nos hemos acercado al monte de Sión. ¿Y cuál es el monte de Sión? ¿Cuál es? Donde habita Dios. ¿Y qué lugar es? En la Jerusalén. La de la tierra, no, la de arriba, la espiritual. Mucho mejor por el nuevo pacto. Dice, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. A la congregación, dice, de los primogénitos que están inscritos en los cielos. El libro, ¿qué libro es ese? El libro donde están escritos los nombres de todos aquellos que hemos sido comprados a precio de sangre. Dice, en los cielos, dice, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, dice, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. ¿Sabe lo que está diciendo ahí el autor de los Hebreos? Temed, porque si no escaparon aquellos que escucharon la voz, menos nosotros aquellos que somos amonestados desde los cielos. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. La tierra y el cielo serán conmovidas por la voz de Dios.
Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante de ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tú no puedes arrepentirte de tus pecados si no temes a Dios. ¿Por qué no te arrepientes? Porque no temes a Dios. ¿Y por qué no temes a Dios? Porque piensas que a lo mejor nunca vas a morir ni vas a comparecer. Y todo este tiempo es ¿para qué? Para que tú te arrepientas, para que tú consideres. Tú consideras, a lo mejor tus hermanos, a lo mejor tus padres, alguien de tu casa, ellos se van a ir, nos vamos a ir con el Señor. Pero tú considera tu vida. Considera tu vida. Porque Dios establece este nuevo pacto, pero este pacto que es mejor que el otro. Ahora tú vas a comprender que la sangre de Cristo está sobre la iglesia. Y para Dios, hermano o hermana, aunque no escuche esto, es algo muy santo. Es muy santo. Y ahora usted va a poder comprender esto que hemos leído, pero ahora lo vas a entender mejor. Hebreos 10:26 dice, advertencia al que peca deliberadamente. Vimos primero que el arrepentimiento genera convertimiento cuando se teme a Dios. Si no hay temor a Dios, entonces nunca va a haber arrepentimiento y nunca va a haber convertimiento, porque no hay temor a Dios. Y cuando nosotros estamos en la iglesia, tú tienes que comprender que la persona dice, no, estamos en el pacto de la gracia, estamos en el nuevo pacto. Dios entiende todo, pero tú vas a ver que no tiene eso nada que ver. Aún Dios habla más duramente. Mire lo que dice, advertencia al que peca deliberadamente. O sea, aquí al que, como nosotros, como hablamos en los domingos anteriores, que tenemos ahora, mire, yo te voy a decir una cosa, el pecado ahora sobre usted, que está, si es templo del Espíritu Santo, si Dios está en ti, el pecado ahora es una decisión. Tú decides pecar, no se cae en pecado, decides pecar. Y aquí está hablando de la advertencia, dice, al que peca deliberadamente. Dice, porque si pecáramos, dice, voluntariamente, escuche bien, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, viene algo que es una escena terrible. Dice, el que viola, dice, la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Aquí está haciendo una comparación entre el que pisoteaba la ley en el antiguo pacto y qué es lo que le sucedía después de aquel momento que Dios establece el nuevo pacto, cuando le da la ley y los mandamientos y los estatutos, y Dios sella aquel momento a través de la sangre de ese corderito. Y aquí es lo que le pasaba a aquellos que violaban la ley de Moisés. Dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y aquí habla de las consecuencias del nuevo pacto. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, cuando la persona habla acerca de Dios está en la, usted está en la gracia, hermano. No, si Dios comprende, Dios te está diciendo no te equivoques. Si la ley de Moisés, que era una ley incompleta, porque si hubiese sido perfecta, entonces no habría que haber sacrificio de animales todos los años. El mensaje de la salvación, Dios está diciendo que la gracia, Dios dice no perdonará, porque si aquel pacto que fue hecho con Moisés fue castigado, dice, ¿cuánto más crees tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú que Dios va a mirar a aquellas personas que, habiendo, dice, tenido el conocimiento, y habiendo tenido el conocimiento, pecan deliberadamente, considerando lo que es el pecado significa para Dios y el peso? ¿Qué crees tú que va a recibir aquella persona de parte de Dios? No, hermano, estamos en la gracia, Dios, no. Aquí está claramente lo que Dios está diciendo. Estamos en la gracia, sí. Para perdonar todo pecado será perdonado. Porque Dios murió por todo pecado para que fueran perdonados. Y aún nosotros que no teníamos ni siquiera herencia por parte del pueblo de Israel, sino que fuimos nosotros injertados, pero para que nosotros no juguemos con la gracia de Dios y con la sangre de su Hijo. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y miren lo que dice, horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo.
Pero traed a la memoria los días pasados, los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. El diablo no quiere que la iglesia comprenda de que si tú no temes a Dios, el temor reverente a Dios, no te vas a arrepentir de tus pecados y vivirás como si nada. Por eso Dios habla tan fuertemente y dice, es una advertencia en Hebreos 10:26. Porque entonces aquellas personas que además afrentaron a Dios por su pecado y además pisotearon la sangre de su hijo, o sea, Dios dice, esas personas van a caer en las manos del Dios vivo y Dios los va a juzgar por cuanto vinieron y no consideraron ni a Dios ni la sangre de su hijo y afrentaron al Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo que estaba en ellos. El arrepentimiento verdadero viene solamente cuando tú temes a Dios. Tú temes a Dios en tu corazón, temes a Dios para conducirte en la peregrinación de este caminar en la fe. Temes a Dios para considerar que, al igual que hoy día, lamentablemente, mucha gente está y no está, y vive un tiempo y muere, y después de morir, ¿sabes? No hay mejor camino que en el camino en el cual nos encontramos, sino que este es el mejor camino en el cual nosotros nos encontramos para poder recibir el perdón de Dios para nuestras vidas eternamente y para siempre. Sé que el diablo está enojado porque esta palabra ha sido larga, pero muy clara y muy potente por parte de Dios, porque Dios quiere que comprendas, que abras tus ojos, que temas a Él, que te maneje en la peregrinación de todo tu caminar en la fe, no ofendiendo a Dios, ni menos pisoteando su sangre. Porque yo te digo una cosa, ahora tú entiendes, es pecar, tirarte a la piscina, o pecar porque fallaste en algo, para esforzarte para ir en contra de aquello. Pero considera estas palabras, para que en el temor a Jehová, en el temor a Dios, tú comprendas de que hay un Dios que hará justicia, que hará juicio, que hará una diferencia entre todas aquellas personas, y que si nosotros somos la iglesia, nosotros debemos vivir con justa y piadosamente en el temor a Jehová, el temor al Dios Santo, que puso todo para que usted y yo fuésemos librados de aquel juicio eterno. Ese es el mensaje del Evangelio, el que usted y yo fuésemos librados del juicio, que a nosotros nos correspondía ir a ese juicio, que íbamos a estar, íbamos a comparecer, íbamos a estar en ese juicio, y Dios nos libró de ese juicio para que nosotros no estuviésemos allí. Ahora, verdaderamente yo voy a terminar acá. Súper raro que se han estado apagando y prendiendo algunos equipos en la casa. Sé que el enemigo está enojado. Ahora tú tienes que hacerte la pregunta, porque no te preocupes por lo que yo pueda pensar, ni por lo que pueda ver como pastor. Tú preocúpate delante de Dios acerca de tu vida. Por eso aún Dios pone a un abogado. Qué bueno Dios. ¿Sabes por qué? Imagina, Dios te pone un abogado ahora, antes. Abogado tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ni usted, ni yo, ni nadie comparezca delante de ese juicio, de esos millares de millares que vieron Daniel y que también vio Juan en la visión que tuvo en la isla de Patmos. Porque Dios pone ese abogado, porque Dios pone el Evangelio, porque Dios pone esta palabra, para que tú des gracias al Señor por el perdón de tus pecados, y todos los días des gracias al Señor por el perdón de tus pecados, y todos los días que abres tus ojos y sigas con vida, le digas gracias Señor porque usted perdonó mis pecados. Y no importa si es que te vino la respuesta, te vino lo que estás pidiendo, porque ya lo extraordinario es que hay una victoria en tu vida, porque Dios perdonó tus pecados. Y ya nosotros no vamos a condenación, sino que vamos a vida eterna. Ya no compareceremos ante el juicio del trono blanco, sino que ante el gran juicio del trono blanco, sino que nosotros iremos de muerte a vida. Y si yo muero y un hijo de Dios muere, pasaremos a vida eterna. Directamente nuestra alma irá delante de la presencia de Dios, porque nuestra alma sigue viva, y nuestra alma quedará esperando que nuestro cuerpo sea resucitado, para que nuevamente volvamos a ser un ser con alma, cuerpo y espíritu, pero no con este cuerpo, sino con el cuerpo glorificado. Temed a Dios y alcanzar la salvación y la misericordia
sin la cual, y en la santidad sin la cual nadie le verá. Esto es serio. Esto es serio. Tal vez es lo más importante de tu vida. Arrepiéntete de aquellas cosas que aún permanecen en tu corazón. Arrepiéntete de aquellas concupiscencias. Arrepiéntete porque ahora que tienes el conocimiento de Dios y está el conocimiento del Evangelio en ti, arrepiéntete para que ninguna de esas cosas que aún permanecen en ti te arranquen de la salvación eterna y te corrompan para quedar excluido de la salvación. Arrepiéntete delante del Señor y dale gracias. Dile, Señor, gracias. Ahora entiendo, Señor, que usted me libró de aquel juicio, usted me libró de aquel momento terrible, usted me libró de aquel momento que viene y que muchos comparecerán, millones, miles de millones, como dice Daniel, comparecerán, pero la iglesia no comparecerá. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de su Hijo está sobre nosotros, no porque seamos mejores, sino porque hemos sido inteligentes para recibir la salvación a través de la sangre de aquel Cordero inmolado que pagó por tus pecados y por los míos. Este es el mensaje del Evangelio, este es el mensaje que hay que predicar. No es un mensaje de predicación a las necesidades, es un mensaje de predicación a la salvación, porque la causa, la paga del pecado es muerte, y la muerte segunda será el justo juicio de Dios sobre toda persona. ¿Puedes entender ahora de lo que Dios nos ha librado? ¿Puedes entender ahora lo extraordinario de seguir el camino del Evangelio? ¿Puedes comprender de lo que estamos hablando? Porque esto no tiene nada que ver con ninguna cosa del mundo, ni con los bienes del mundo, ni con tus posesiones, ni con tu dinero, ni con tu casa, porque todo eso va a pasar y nada de eso va a quedar, ni tampoco si morimos, nada de eso vamos a ver ni vamos a llevarnos, y todo por lo cual nosotros nos destinamos a esforzarnos, todo eso va a ser completamente arrasado. Y alguien lo tomará, alguien ocupará nuestras cosas, alguien vivirá en la que fue tu casa, etcétera. Pero si tú dedicas tiempo a la salvación y a buscar de Dios la santidad en tu corazón, entonces habrás puesto tus ojos en las cosas de arriba. Hay gente que espero que comprenda esto, porque me dice, sí, pastor, pero es que es difícil, yo trato, pero no se puede. Bueno, yo creo que después de saber del juicio que viene y de las cosas que acontecerán, yo creo que tendrás temor delante de Dios para comprender de que vale la pena, que mejor te arrepientas por temor a Dios. No le temas al pastor, yo soy igual que tú, teme a Dios, porque Él será el que dará el juicio para toda una humanidad. Y delante de Él comparecerán ricos y pobres, grandes y pequeños, millares de millares. Mientras los ángeles sirven delante del trono del anciano de día, millares de millares comparecerán y allí será la muerte segunda. ¿Sabes por qué? Porque Jesús lo dijo. Teme a aquel que destruye el alma, no temas al que destruye el cuerpo, porque el que destruye el cuerpo no puede destruir tu alma, pero sí teme al que puede destruir tu alma en el fuego del infierno. Ese es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Y si hay temor, habrá arrepentimiento. Y si hay temor, entonces nosotros seremos sabios para conducirnos por un camino de santidad delante del Señor. Oramos al Señor para ser despedidos. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo le he sido burdo, Señor, para poder expresar con mis palabras, Señor, pero sé que su palabra, Señor, nunca, Señor, volverá vacía. Yo le pido, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que esta revelación de esta palabra a mí y a todos los que hemos oído, Señor, este mensaje, no salga, Señor, no entre por un oído y salga por el otro, sino que por el contrario, Señor, haya, Señor, en nosotros, Señor, un corazón temeroso, Señor, para ir delante de su presencia, porque nadie, Señor, va a temer a alguien que no respeta, nadie, Señor, va a temer a alguien que no considera, Señor, en su vida, que nadie va a temer, Señor, a la autoridad de alguien si simplemente no le considera como autoridad de su vida. Nadie temerá, Señor, a lo que tampoco, Señor, quiere creer en su corazón. Más, Señor, su palabra dice que sus ovejas oyen su voz y obedecen a las palabras del pastor. Señor, yo le pido en esta hora por todos nosotros, Señor, por toda su iglesia, por todos, Señor, quienes estamos viviendo, Señor, este tiempo final. Que venga, Señor, en este momento, Señor, la revelación de su palabra, porque la obediencia la ponemos cada uno de nosotros. Hoy he hablado, Señor, acerca del temor a usted, y no hablando, Señor, de que usted sea un Dios, Señor, como dijeron aquellos aquel que temió y escondió el talento, que dijo que era una persona injusta. Usted no es injusto, todo lo contrario.
Usted es tremendamente justo, misericordioso y perdonador, porque puso, Señor, a través de su Hijo, a través de nuestro Señor Jesucristo, usted puso, Señor, una única salvación para que, Señor, todo lo que fue hecho en la cruz nos alcance como beneficio, Señor, para nuestras vidas. Pero pecará, Señor, el hombre después de conocerle. Pecaremos, Señor, en nuestro corazón. Ofenderemos, Señor, la gracia. Pisoteará, Señor, la iglesia, la sangre del Cordero, y quedará aquella ofensa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Quedará sin recibir la retribución el día del juicio? Sabemos que no. Porque peor cosa, dice, será lo que pasó con Moisés en la ley. Fue terrible, pero lo que pasará los que pisotean la gracia es mucho mayor, porque caerán en las manos del Dios vivo. Por eso, Señor, yo le pido que venga, Señor, sobre la iglesia un temor reverente, Señor, un temor reverente, Señor, hacia usted, que las personas puedan abrir sus ojos, y si se enojan por esta palabra, o si alguien molesta conmigo, es el precio, Señor, mínimo que tenemos que pagar, pero que quede, Señor, de manifiesto, Señor, que usted es el Dios, Señor, que nos hizo a nosotros, y que es un Dios, Señor, extraordinario, justo, santo, y que, Señor, usted nos ha preparado y nos ha dado todo, Señor, para que nosotros alcancemos esta santidad, y que está ahora en nosotros, Señor, el que yo disponga mi obediencia. Pero primero, Señor, sin arrepentimiento, y antes del arrepentimiento, el temor. Si hay temor, habrá arrepentimiento. Si hay temor, es porque le conocemos a usted. Hoy le conocemos. Los que no conocieron de la ley, hoy conocieron de la ley. Y los que el Señor le tememos, nos arrepentimos y nos conducimos ahora en obediencia en este camino de la salvación, obedeciendo sus mandamientos. Porque tememos, Señor, y yo le temo, por cuanto usted es Dios y yo solo soy un hombre. Y sé, Señor, que usted ha dado todo para que yo escape de aquel juicio y para no afrentarle ni ofenderle. A usted, Padre, sea toda gloria. A usted sea, Señor, toda honra. Usted, Señor, por los siglos de los siglos, Señor, sea la oportunidad, Señor, para cada uno, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermano.